Después de más de una semana usando a fondo los nuevos iPhone 16 y 16 Plus, ya estoy listo para contaros mis impresiones y si realmente merece la pena comprarlos. Como siempre, para que el vídeo sea fácil de seguir y podáis sacar vuestras propias conclusiones, vamos a analizar cada uno de sus apartados clave, es decir, diseño, pantalla, rendimiento, cámaras, batería, etc. Así que si estáis pensando en haceros con uno de estos nuevos modelos o simplemente tenéis curiosidad por saber qué tal son, quedaos conmigo porque vamos a verlos al detalle. Eso sí, antes de empezar con el análisis, os recomiendo visitar cualquier tienda física o la página web de Katwin si os interesa adquirir alguno de estos nuevos modelos. Con la compra no solo os llevaréis vuestro nuevo iPhone, sino que os regalarán 3 meses de cualquier servicio Apple, Apple Music, Apple TV Plus, Fitness Plus, Apple Arcade y iCloud Plus. Además, tendréis también 3 meses gratuitos de Katwin School para formaros y sacarle todo el potencial a vuestro iPhone, y por último también un mes gratis de su seguro. Os dejo el link en la descripción. Vamos a empezar hablando del diseño y, como el año pasado, los nuevos iPhone 16 y 16 Plus están disponibles en dos tamaños, 6,1 y 6,7 pulgadas. Y debo decir que lucen realmente bien con la nueva paleta de colores que ha presentado Apple. Este año tenemos 5 opciones disponibles mucho más vibrantes que las del año pasado: azul ultramar, rosa, verde azulado, blanco y negro. Aunque a simple vista pueden parecerse a los iPhone 15, hay algunos cambios importantes en el diseño que merece la pena destacar. Por ejemplo, en la parte trasera vemos que la lente principal y la ultra gran angular ahora están alineadas en vertical. Esto se debe a que estos nuevos iPhones son capaces de grabar vídeo en formato espacial para el Apple Vision Pro. Otra novedad importante la encontramos en el lateral izquierdo, donde ahora tenemos el botón de acción que nos permite configurar diferentes funciones. Este botón era exclusivo de la gama Pro en los iPhone 15, así que es una gran noticia que ahora también esté disponible en los modelos estándar. Decimos adiós, por tanto, al clásico interruptor de silencio. Y hablando de botones, no podemos olvidarnos del nuevo botón de control de cámara que se estrena este año y que no es exclusivo de los Pro. Luego os hablaré de este. En resumen, a nivel de diseño, particularmente me gusta mucho cómo lucen estos nuevos iPhone. Son elegantes, modernos y con un toque de color que los hace destacar. En cuanto a la pantalla, no hay grandes novedades en estos iPhone 16 y 16 Plus. Seguimos teniendo la misma Super Retina XDR del año pasado con un tamaño de 6,1 o 6,7 pulgadas según el modelo que elijamos. Y aquí viene la gran decepción: la tasa de refresco sigue siendo de 60 Hz. En pleno 2024, ¿qué queréis que os diga? Pero me parece imperdonable que un teléfono que cuesta más de 1000 euros no tenga una pantalla con una tasa de refresco superior. Es cierto que si nunca has usado un teléfono de 90 o 120 Hz, posiblemente no notes la diferencia, pero si ya has probado la fluidez de una pantalla ProMotion, volver a los 60 Hz es un paso atrás. Se nota especialmente en las animaciones del sistema, en el scroll de páginas web y en juegos que soportan tasas de fotogramas más altas. Por suerte, si los rumores son ciertos, este será el último año que Apple mantiene los 60 Hz en sus iPhone estándar. Se dice que los iPhone 17 ya vendrán todos con pantallas ProMotion. Ojalá sea verdad. Salvando este punto negativo, la pantalla de los iPhone 16 y 16 Plus se ve realmente bien. Tiene una gran nitidez, colores vibrantes y un excelente contraste. Esto los hace, ideales para disfrutar de contenido multimedia como películas, series o vídeos de YouTube. A nivel de brillo también tenemos buenas noticias. Estos iPhones siguen alcanzando los 2000 nits de pico de brillo en exteriores, lo cual es una gran ventaja, pues para ver la pantalla con claridad incluso a plena luz del sol. Y este año, como novedad, tenemos un brillo mínimo de 1 nit, lo cual es ideal para usar el teléfono en entornos con poca luz sin que nos deslumbre. Por cierto, queremos aprovechar este momento para recomendaros las fundas de nuestro sponsor, Rhinosil. Sus fundas son reconocidas mundialmente por su extrema protección a impactos y ser totalmente personalizables, con una gran variedad de colores y estilos para todos los gustos. A la hora de comprar la tuya, puedes configurar su diseño e incluso añadirle un estampado de las diferentes colecciones oficiales con las que colaboran, como son Marvel, Star Wars, Pixar, la NBA, Harry Potter, One Piece y muchas más que podéis consultar en su web. O si lo preferís, podéis usar el configurador que tienen en su web para haceros la funda a vuestro gusto con vuestras propias fotos o stickers. Tienen varios tipos de funda: la Solid Suite, que cuenta con un acabado premium capaz de absorber impactos a más de 3,5 metros de altura, por lo que si buscáis
buscas una funda resistente y elegante, este modelo es una gran opción. La Clear, que personalmente es mi favorita, también muy resistente y transparente para poder lucir el color de tu iPhone. Además también resiste el amarillamiento del que sufren este tipo de fundas con el paso del tiempo. Y la Moto NX, que cuenta con placas traseras intercambiables, lo que la hace personalizable en todo momento. También han lanzado hace poco su nuevo protector de pantalla 3D Impact Pro, que por primera vez combina las ventajas del polímero protector y del vidrio templado en un solo producto, ofreciendo resistencia a impactos y rayones, superficie antipolvo, un deslizamiento suave y protección contra la luz azul. En la descripción os dejamos el enlace a la tienda de Rhinosil. Echadle un ojo porque ahora cuentan con una oferta exclusiva por el lanzamiento de los nuevos iPhone. Si compráis un pack de funda más protector, os podéis ahorrar hasta un 40% en el precio del protector de pantalla. Además, con nuestro código exclusivo manzana24 obtendréis un 10% de descuento extra en todo el pedido. Y tranquilos porque también están haciendo descuentos en la compra de productos para iPhones anteriores o móviles Android. En cuanto a las cámaras, los iPhone 16 y 16 Plus mantienen las mismas especificaciones que el año pasado, es decir, una lente principal de 48 megapíxeles con apertura f1.6 y una ultra gran angular de 12 megapíxeles con apertura f2.2. La cámara frontal también se mantiene en los 12 megapíxeles. La gran novedad de este año es que la lente ultra gran angular ahora cuenta con enfoque automático, lo que significa que podremos usarla para hacer fotos y vídeos macro. Con este cambio ahora tenemos 4 distancias focales diferentes para disparar. La macro, el 0,5, 1 y el por 2. Precisamente el zoom por 2 se consigue haciendo un recorte digital de la imagen de 48 megapíxeles del sensor principal, dando como resultado una imagen de 24 megapíxeles que a pesar del recorte sigue viéndose bastante bien, vamos, como ya nos vendieron el año pasado. Las fotos que he ido haciendo durante estos días, oye, la verdad que lucen realmente bien, lo cual, bueno, no era complicado porque como digo, ya el modelo del año pasado también cumplía con creces en este apartado. Pero lo que sí me ha gustado especialmente es que Apple haya decidido incorporar los nuevos estilos fotográficos a los modelos estándar y no solo a los iPhone Pro. Estos estilos, que ya vimos el año pasado, ahora han aumentado en cantidad y nos permiten personalizar con todo detalle el aspecto de las fotos, ajustando parámetros como el tono y la temperatura del color. La gran ventaja de los estilos fotográficos en los iPhone 16 es que ahora podremos cambiarlos después de haber capturado la imagen. Esta flexibilidad era una limitación importante en versiones anteriores. Además, los estilos fotográficos nos permiten ajustar el color de elementos específicos de una imagen sin afectar al resto. Por ejemplo, podríamos intensificar el azul del cielo sin modificar el tono de la piel de una persona. Estos estilos dan para un vídeo aparte, así que estad muy atentos porque pronto subiremos una clase extra a nuestro curso de fotografía con iPhone en La Manzana Mordida Plus. Así que, ya sabéis, visitad lamanzanamordida.com y suscribíos. Y hablando de novedades, no podemos olvidarnos del nuevo botón de control de cámara. Su funcionamiento es muy sencillo. Si lo pulsamos con la app de cámara cerrada, se abre la aplicación. Si volvemos a pulsar, con la aplicación ya abierta, se hace una foto al instante. Y luego, con la cámara abierta, un toque suave nos permite acceder a las opciones, entre las que está el zoom y otras tantas, que podemos ajustar simplemente deslizando el dedo. Precisamente, si tocamos 2 veces y seguimos deslizando, podremos, como digo, ir variando entre los diferentes ajustes de la cámara. En mi opinión es una función curiosa al principio, pero que no aporta nada realmente innovador a la experiencia fotográfica. Creo que incluso en algunas ocasiones es un engorro y al final creo que para la mayor parte de las ocasiones seguimos tardando menos tocando la pantalla, que además es algo que ya hacemos de forma intuitiva. En cuanto al vídeo, no hay grandes novedades con respecto al año pasado. Seguimos pudiendo grabar en 4K a 60 fotogramas por segundo, en modo cine 4K a 30 y en modo acción. Las principales diferencias son que ahora podemos grabar vídeos espaciales para el Apple Vision Pro y que al editar las grabaciones podemos modificar la mezcla de audio, como ya os mostré en mi review de los iPhone 16 Pro. Esta función nos permite ajustar el audio para que suene como nosotros queramos en función del modo que seleccionemos. Eso sí, hay que tener en cuenta que el micrófono de los modelos estándar no es el mismo que el de los modelos Pro, por lo que la calidad del sonido no es tan buena. De todos modos, aquí os dejo un ejemplo. Bueno, ahora estamos probando, aquí con mi buen amigo David, estamos probando el modo mezcla de audio en los iPhone 16, que ya sabéis que no tienen los micrófonos de los modelos Pro, pero sí que incorporan este modo que en teoría, en función de lo que vayamos eligiendo, modifica nuestras voces para que estén más o menos curadas para luego una producción profesional. Con un poquito de fondo a lo mejor, ¿no? Eso es, tenemos una fuente detrás, así que estamos poniéndolo un poquito difícil, pero al igual que ya dijimos en nuestra review de los iPhone 16 Pro, creo que este modo no es tan... que ponerlo. Sí, no es tan utilizable como nos gustaría.
También ahora contamos con un ajuste en las opciones de cámara que nos permite configurar si queremos que automáticamente el iPhone elimine el ruido del viento en nuestras grabaciones o si por el contrario no queremos que lo haga por nosotros. Así que, bueno, aquí tenéis también otra demostración grabada en exteriores donde ponemos esta función a prueba. Estamos aquí en el Retiro, la verdad es que aquí el otoño entra súper pronto, lo veis en los castaños de aquí detrás, y esto es una prueba con el modo de reducción de viento desactivado. Aquí tenéis una prueba con el modo de reducción de viento activado, ¿vale? Entonces es posible, mira, además ahora está empezando a hacer un poquito de airecillo, a ver si notáis alguna diferencia. Ya os decimos, estamos aquí en el Retiro, modo otoño precioso. Momento de hablar del rendimiento. Y a ver, los iPhone 16 y 16 Plus incorporan el nuevo chip A18 Bionic, un procesador de 6 núcleos que según Apple es un 30% más rápido que el A16 del iPhone 15. También tenemos una GPU de 5 núcleos que es un 40% más rápida que la generación anterior. Y como novedad, estos modelos cuentan con 8 GB de RAM, lo que les permite ser compatibles con Apple Intelligence. Y aquí viene el gran pero, y es que Apple Intelligence no estará disponible hasta la llegada de iOS 18.1, que se lanzará en las próximas semanas con unas pocas funciones y solo en algunos países. En España, por desgracia, tendremos que esperar hasta 2025 como mínimo. Y claro, esto me deja un regusto amargo, ya que Apple Intelligence ha sido uno de los principales reclamos de estos iPhone 16. Pero dejando de lado Apple Intelligence, ¿cómo se comporta el chip A18 en el día a día? Pues la verdad que muy bien. Hice un test Geekbench para comparar el rendimiento del procesador en tareas de un solo núcleo y de múltiples núcleos y estos son los resultados que obtuve. El iPhone 16 dio una puntuación de 3.137 puntos en single core y 7.194 puntos en multicore. Si los comparamos con el iPhone 15, este dio 2.547 puntos en single core y 6.209 puntos en multicore. Como podéis ver, hay un aumento considerable de rendimiento con respecto al iPhone del año pasado, tal y como prometía Apple. El test Metal, que mide el rendimiento de la GPU, también muestra una mejora notable con respecto al iPhone 15. Concretamente, el iPhone 16 obtiene 27.721 puntos y el iPhone 15 23.806. En resumen, a pesar de la decepción con Apple Intelligence, los iPhone 16 y 16 Plus ofrecen un rendimiento excelente. Podrán mover cualquier aplicación o juego que les eches del App Store sin despeinarse. Y en cuanto a la batería, Apple promete una autonomía de 2 horas más en el iPhone 16 con respecto al iPhone 15 y de 1 hora más en el iPhone 16 Plus en comparación con el iPhone 15 Plus. Y a ver, en mis pruebas sí que he notado un ligero aumento de la duración de la batería, aunque, bueno, ya sabéis, es difícil cuantificar si se ajusta a lo que dice Apple. La autonomía de un iPhone depende de muchos factores como, bueno, principalmente el uso que le demos, la cobertura de la red o también el nivel de brillo de la pantalla. Además hay que ver cómo se comporta la batería con el paso del tiempo y las actualizaciones de iOS, porque últimamente con cada nueva versión de iOS la duración de la batería se ve afectada negativamente. Estos iPhone admiten carga MagSafe de 25 vatios y carga por USB-C que permite cargar hasta el 50% de la batería en 30 minutos. Eso sí, hay que tener en cuenta que el puerto USB-C de los iPhone 16 y 16 Plus usa el protocolo USB 2.0 a diferencia del USB 3.0 de los modelos Pro, lo cual limita la velocidad de transferencia de datos a 480 megabits por segundo, lo cual me parece una decisión muy mala por parte de Apple, ya que no les hubiera costado nada implementar el USB 3.0 en estos modelos, más cuando ya hicieron lo más costoso, que era cambiar del Lightning al USB-C. Después de analizar a fondo estos iPhone 16 y 16 Plus, es la hora de dar mi veredicto final. Y la verdad es que tengo sentimientos encontrados. Por un lado, son productos bastante redondos en general, tienen un diseño atractivo, un rendimiento excelente, buenas cámaras y una batería que cumple con creces. Pero, por otro lado, la ausencia de Apple Intelligence en el lanzamiento y durante varios meses más, al menos en España, me deja la sensación de producto incompleto. Es una pena que Apple haya decidido retrasar la llegada de esta función, ya que, como digo, era una de las principales características, uno de los principales reclamos que tenían estos nuevos iPhone. Además, hay dos puntos que no me terminan de convencer, y es el USB-C limitado al protocolo USB 2 y la pantalla de 60 Hz en pleno 2024. Entonces, ¿recomiendo comprar los iPhone 16 y 16 Plus? La respuesta es
Depende. Si tenéis un iPhone 13, 14 o 15, no os recomendaría dar el salto a estos nuevos modelos. Las mejoras no son tan significativas como para justificar el gasto. Si al menos tuvieran Apple Intelligence desde el lanzamiento, la cosa cambiaría, pero como tendremos que esperar varios meses para poder usarlo, y como digo, y en España posiblemente hasta 2025, casi que renta más esperar a los iPhone 17. Se rumorea precisamente que los iPhone 17 ya vendrán todos con pantallas ProMotion, lo cual será una gran mejora. Además, seguramente incorporarán otras novedades que hagan que merezca la pena esperar. Ahora bien, si a pesar de todo decidís comprar un iPhone 16 o 16 Plus, estoy seguro de que lo vais a disfrutar. Son teléfonos muy completos que ofrecen una gran experiencia de usuario. En cuanto a precios, el iPhone 16 parte de 128 GB por 959 euros y el iPhone 16 Plus también con 128 GB por 1.109 euros. Como os dije al comienzo, os recomiendo que si queréis comprarlos visitéis cualquier tienda o web de Catwin, ya que, bueno, con la compra no solo os llevaréis vuestro producto, sino que os regalarán 3 meses de servicios Apple, también tendréis 3 meses gratuitos de la escuela de Catwin y 1 mes de seguro gratis. En fin, amigos, gracias por ver el vídeo, ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros al canal si no lo estáis y suscribiros a La Manzana Mordida Plus visitando lamanzanamordida.com, porque ahí tenéis un podcast exclusivo cada semana, tenéis cursos, tenéis una comunidad de Telegram con el resto de suscriptores y podéis llevaros un iPhone 16 precisamente que estamos regalando en este mes. Así que, de verdad, todavía estáis a tiempo de participar. Tenéis toda la info en la descripción. Y por mi parte, nada más. Por aquí os dejo otros vídeos recomendados que os pueden ser interesantes si os habéis quedado con ganas de más. Nos vemos, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. ¡Chao!